$8.000. Eso fue lo que pagué por el chalet de montaña que se suponía que iba a ser la Navidad de nuestra familia. Mi hermana lo publicó en Instagram como si lo hubiera reservado ella. Mis padres presumieron del viaje delante de sus amigos. Y luego un miércoles cualquiera por la noche, mi padre me miró a los ojos y dijo: «No estás invitado. Es solo para la familia. Soy su hijo. Yo lo pagué todo». Y en ese momento, sentado en su salón con una caja de decoraciones que yo había comprado entre las manos, me di cuenta de algo que lo cambiaría todo. Ellos pensaban que yo no tenía poder. No tenían ni idea de que podía cancelar toda la reserva con un solo clic. Y cuando mi padre intentó cometer fraude bancario para robar mi dinero y volver a reservarlo a mis espaldas, no me limité a enfadarme. Reuní pruebas, un proyector y una sala llena de familiares en el aniversario de mis abuelos que estaban a punto de ver la verdad en 4 Kelvin. Me llamo Patrick. Tengo 28 años y durante toda mi vida he sido el fantasma de la familia. Presente pero invisible. Aportando pero nunca reconocido. Esforzándome pero nunca siendo suficiente. Papá con sus trajes impecables y su actitud de sabelotodo. Mamá con su papel de mediadora que siempre acababa poniéndose de su lado. Y Vanessa, mi hermana pequeña, la niña de oro, que podía quemar la casa y aún así la llamarían con carácter en vez de irresponsable. La Navidad siempre era su escenario. Cada año el mismo patrón. Vanessa se llevaba toda la atención. Papá soltaba discursos sobre los valores familiares. Mamá se obsesionaba con que todo pareciera perfecto mientras ignoraba los comentarios pasivo-agresivos que me lanzaban. Aprendí a aguantarlo. Las comparaciones. Los recordatorios sutiles de que yo no era del todo como Vanessa. Pero este año algo cambió. Tenía un buen trabajo, un sueldo estable y por una vez quería aportar algo. Quería sentir que no era solo un espectador en su mundo. Así nació la idea del chalet. Encontré un chalet precioso en la montaña. Nieve por todas partes, chimenea de leña, ventanales enormes con vistas a las pistas. De esos sitios que salen en las postales. Pasé semanas buscando el lugar perfecto, haciendo números, hasta que por fin lo reservé entero. Los $8.000 desaparecieron rápido, pero me pareció que valía la pena. Quizá este año sería distinto. Quizá verían cuánto me importaba. Le envié a papá la confirmación. No me dio las gracias. Solo dijo: «Bien. Es lo mínimo que podías hacer». Lo dejé pasar. Ese era papá. Nunca agradecido, nunca equivocado. Pero conforme se acercaba diciembre, empezaron a aparecer las grietas. Vanessa no paraba de llamarlo su viaje al chalet, como si lo hubiera organizado ella. Incluso lo publicó en redes sociales. «Qué ganas de nuestra Navidad en el chalet que ha reservado papá». Eso me dolió. Ni siquiera me mencionó. Cuando le pregunté por qué lo había dicho así, sonrió. «Relájate, Patrick. A nadie le importa quién lo reservó. Además fue idea de papá. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. Pero yo aún quería creer. Aún esperaba que al llegar allí me sorprendieran con algo de gratitud. Todo explotó un miércoles cualquiera a principios de diciembre. Pasé por casa de mis padres después del trabajo para dejar unas cajas con decoraciones que había comprado. Estaban en el salón, bebiendo vino. Vanessa estaba tirada en el sofá hablando de la ropa que iba a llevar. Yo estaba a punto de decir que había comprado provisiones para el chalet cuando papá me interrumpió. «No estás invitado a Navidad este año». Lo dijo como si me pidiera que sacara la basura. Me quedé helado. «¿Cómo? ¿Me has oído?», respondió con frialdad mientras giraba la copa. «Será una Navidad solo para la familia. No necesitamos complicaciones. Tú puedes hacer tus planes». Me reí, más por shock que por gracia. ¿Solo para la familia? Soy literalmente tu hijo. Vanessa sonrió con suficiencia desde el sofá. Papá solo quiere decir que será menos estresante sin ti. No montes un drama, Patrick. ¿Y mamá? Dulce. Siempre neutral. Me miró con lástima, como si fuera un extraño pidiendo refugio. Quizás sea lo mejor, cariño.
Queremos tranquilidad este año. No sé cómo describir lo que sentí. Dolor, sí. Traición, por supuesto. Pero sobre todo una claridad fría, como si se hubiera levantado un telón y por fin viera quiénes eran de verdad. Años persiguiendo migajas de aprobación, intentando encajar. Y en una frase papá dejó claro que nunca lo había hecho. No discutí. No supliqué. Solo asentí, dejé la caja en el suelo y dije. Vale. Seguramente pensaron que me iría a casa a hundirme. Pero en realidad mi mente ya estaba en marcha. Recordé la reserva del chalet en mi correo. A mi nombre. Con mi tarjeta. Con mi dinero. Y al salir de su casa esa noche con sus caras de satisfacción a mi espalda, entendí algo. Pensaban que tenían la Navidad asegurada. Que podían borrarme como si no fuera nada. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Esa noche me senté frente al portátil, abrí mis transferencias bancarias y devolví discretamente a mi cuenta los fondos de vacaciones que había enviado a papá. $8.000 de vuelta a donde pertenecían. Luego abrí la reserva del chalet y con un solo clic la cancelé por completo. Sin penalización. Aún estaba a tiempo. Lo mejor era que la reserva figuraba a nombre de papá porque yo quería que se sintiera implicado, pero todos los pagos eran míos. Así que cuando se procesó la cancelación, el reembolso volvió directamente a mí. No les dije nada. Me fui a dormir con una calma extraña. A la mañana siguiente mi móvil ardía. 31 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz y un mensaje que me heló la sangre. Patrick, llámame ahora mismo. No lo hice. Me senté con el café y escuché los mensajes de voz uno por uno. Primero confusión. Patrick, hay un error. La reserva del chalet no aparece. Llama y arréglalo. Luego irritación. Esto no tiene gracia. Si estás haciendo alguna tontería, más te vale deshacerla ya. Y finalmente rabia. ¿Te crees muy listo con esto? Me has dejado en ridículo, Patrick. ¿Lo entiendes? Arréglalo ahora mismo. Estaba avergonzado. Eso era lo que le importaba. No que hubiera echado a su hijo después de que pagara todo. No la desfachatez de usarme y luego descartarme. No. El verdadero problema era que sus amigos y la familia se enterarían de que el gran viaje al chalet no existía. Vanessa empezó a escribirme al mediodía. Su tono era menos furioso que el de papá, más exigente. ¿De verdad nos haces esto? Prometiste que pasaríamos Navidad en el chalet. Todos mis amigos lo saben, Patrick. Ya se lo he dicho a todo el mundo. ¿Te importa siquiera lo que me haces? No contesté. El silencio pesaba más que cualquier respuesta. Esa noche apareció mamá en mi apartamento sin avisar. Traía una cazuela, como siempre que quería suavizar una mala noticia. Entró usando la llave de repuesto que yo no sabía que aún tenía. Patrick, dijo con su tono dulce ensayado, creo que anoche nos entendimos mal. Ya sabes cómo es tu padre. A veces es duro. No quería decir que no fueras bienvenido. Fue la tensión. Entonces ahora sí estoy invitado. Su sonrisa vaciló pero siguió. Claro, pero solo si arreglas lo del chalet. La reputación de tu padre está en juego. Hay mucha gente ilusionada con este viaje. Significaría mucho para todos que lo solucionara sin hacer ruido. La manipulación era tan evidente que casi me reí. No se trataba de incluirme. Se trataba de que yo arreglara su desastre. ¿Y si no? Pregunté. Dejó la cazuela en la encimera, juntó las manos y suspiró. Entonces me temo que estarás complicando mucho las cosas para esta familia. ¿De verdad quieres arruinar la Navidad de tu hermana? Ahí estaba otra vez. Vanessa por encima de todo. Recordé cumpleaños en los que ella recibía regalos carísimos y yo calcetines. Recordé cuando estrelló mi coche y mis padres me dijeron que no fuera egoísta porque Vanessa ya tenía suficiente estrés. No le di la reacción que esperaba. Solo dije. Gracias por la cazuela. Y la acompañé a la puerta. Me miró con esa expresión triste como si yo fuera el hijo problemático y dijo.
Tu padre está muy decepcionado contigo. Esa noche Vanessa me añadió a un nuevo grupo de chat que había creado. El nombre era Navidad en el chalet con emojis de árbol y copos de nieve. La ironía casi me mata. No debía haberse dado cuenta de que lo había cancelado porque los mensajes estaban llenos de entusiasmo. Esquí, champán, fotos para Instagram junto a la chimenea. Papá, yo me encargo del vino. No te preocupes, mamá. Todo brindis y Papá Noel, como si yo no existiera, a pesar de que yo lo había hecho posible. Finalmente Vanessa me etiquetó. Patrick, ¿puedes enviar la confirmación actualizada de la reserva? Papá quiere coordinar las cenas. Me quedé mirando el mensaje mucho rato. Cada instinto me decía que soltara la bomba en ese momento. Pero algo dentro de mí dijo que no. Que los dejara fantasear un poco más. Cuanto más alto volaran, más dura sería la caída. La tensión fue en aumento. Durante la semana siguiente empezaron a presumir del viaje delante de la familia, insinuando que Vanessa lo organizaba todo. Una de mis tías incluso me escribió confundida. Tu hermana dice que no vienes este año. Eso no puede ser verdad, ¿no? Cuando le dije con calma que papá me había desinvitado, se quedó helada. Pero si tú pagaste todo. La noticia se fue extendiendo. Podía sentir cómo su fachada perfecta empezaba a resquebrajarse. Y cuanto más se rompía, más desesperados se volvían sus mensajes. Pero nada me preparó para la noche en que papá apareció en persona en la puerta de mi apartamento. No con rabia, sino con algo peor. Falsa cordialidad. Llevaba su abrigo impecable y una botella de vino, como si fuéramos viejos amigos. Patrick, dijo sonriendo. Tenemos que hablar de lo del chalet. Sé que estás molesto, pero seamos adultos. Podemos arreglarlo. Ahí supe que no solo estaban asustados. Estaban tramando algo. No entró de inmediato. Se quedó en el umbral como un comercial. ¿Puedo pasar? La curiosidad ganó. Abrí la puerta. Dejó el vino en la encimera sin preguntar. Nos sentamos frente a frente. El silencio se alargó. Luego se inclinó hacia adelante. Escucha lo que dije el otro día, lo de no invitarte. Fue duro. Estaba frustrado. Ya sabes cómo se ponen las cosas. No respondí. Dejé que siguiera hablando. Tu hermana está pasando por mucho estrés. Su trabajo no va bien. Está preocupada por el dinero y por este viaje. Es importante para ella. Quiere quedar bien delante de sus amigos. Tú lo entiendes, ¿verdad? Ahí estaba. El discurso de siempre. Vanessa primero. Yo, el que arregla todo. Papá se aclaró la garganta y se recostó. Así que haremos esto. Volverás a reservar el chalet. Usarás tu tarjeta otra vez. Sé que puedes permitírtelo. Y lo pondrás a mi nombre para que yo lo gestione. A cambio hablaremos de involucrarte más en las decisiones familiares. Tú quieres formar parte, ¿no? Como si no lo hubiera intentado siempre. Como si pertenecer a mi propia familia fuera un premio que él podía concederme si pagaba lo suficiente. Mantuve la voz firme. Déjame ver si lo entiendo. ¿Quieres que vuelva a pagar $8,000 después de decirme que no estaba invitado solo para que Vanessa no quede en ridículo? Su sonrisa se quebró un segundo, pero volvió. No es por el ridículo. Es por la unidad familiar. No querrás ser el responsable de arruinar la Navidad, ¿verdad? Casi me reí. Unidad familiar. Sonaba ridículo viniendo de él. Me quedé en silencio. Papá odiaba el silencio. Y como siempre fue él quien lo rompió, esta vez con un tono más duro. Si te niegas, Patrick, estarás enviando un mensaje muy claro a tu madre, a tu hermana, a todo el mundo, de que no te importamos. Hizo una pausa, entornando los ojos. Y si ese es el camino que quieres tomar, entonces no esperes que estemos ahí cuando nos necesites. Ahí estaba la amenaza. No tanto en las palabras, sino en el tono. En el frío que había detrás. En la forma transaccional de decirlo. En el fondo, llevaba años sabiendo que nunca estarían realmente para mí.
Para él, la familia no era amor ni lealtad. Era una palanca. Tragué saliva y mantuve el rostro neutro. ¿Así que me estás amenazando con cortarme el contacto si no vuelvo a pagar todo? Papá se recostó en la silla y cruzó los brazos. No es una amenaza. Es la realidad. Ya eres mayor para entender cómo funciona el mundo. Nada es gratis. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Recordé todas las veces que me había desvivido por ellos. Los préstamos que di cuando las inversiones de papá se fueron a pique. Los fines de semana arreglando cosas en su casa. La paciencia infinita mientras Vanessa recibía elogios por hacer lo mínimo. Y ahí estaba él, mirándome a los ojos, insistiendo en que nada de eso valía si no volvía a abrir la cartera. No sé si notó el cambio en mi expresión, pero por primera vez esa noche creo que entendió que no iba a ceder. Su encanto falso se resquebrajó un poco. No lo hagas más difícil de lo necesario, Patrick. Pero la traición no terminó ahí. 2 días después, me llamó el banco. Le llamamos por una transacción sospechosa. Alguien ha intentado usar los datos de su cuenta para hacer una compra grande. Un depósito de reserva para un chalet. El nombre que figura en el intento de reserva es el de su padre. Ahí fue cuando el último hilo de confianza se rompió. Cuando el banco me habló del intento de fraude, mi primera emoción ni siquiera fue rabia. Fue una sensación extraña y vacía, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Esperaba manipulación, pero no que llegara tan lejos. Mi propio padre había intentado robarme usando mis datos personales. Ya no quedaba ni rastro de lealtad familiar. Para él, esto era supervivencia. Si no podía controlarme con palabras, usaría el dinero. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama repasándolo todo. Las publicaciones de Vanessa. Los chantajes emocionales de mamá. La cara satisfecha de papá. Y ahora esto. La traición era pesada, acumulada. Y por primera vez en mi vida descubrí algo que me aterrorizó y me liberó a la vez. No tenía familia. No de verdad. Los días siguientes fueron brutales. Vanessa se volcó en redes sociales, pintándome como el monstruo. Publicaba mensajes ambiguos sobre gente egoísta que lo arruina todo. Sus amigos, por supuesto, le daban la razón. Incluso un primo me escribió. ¿Es verdad que cancelaste la Navidad? Con eso, la historia cambió. Ya no era solo el excluido. Ahora era el villano. El motivo por el que la familia se estaba rompiendo. Mamá me mandaba mensaje tras mensaje suplicando que lo arreglara. Tu padre está bajo muchísimo estrés. Vanessa está destrozada. ¿Sabes lo importante que es esto para ella? Nunca preguntó cómo estaba yo. Ni una sola vez reconoció lo que me habían hecho. En el trabajo me costaba concentrarme. Me sentaba frente al ordenador con hojas de cálculo abiertas, pero mi mente volvía una y otra vez a las palabras de papá. Nada es gratis. La soledad pesaba. Las luces de Navidad llenaban la ciudad. Parejas caminaban de la mano por calles decoradas. Mirara donde mirara, veía calor, risas, conexión. Y yo tenía un piso de una habitación y un montón de mensajes sin responder recordándome lo poco bienvenido que era. Lo admito. Hubo una noche en la que casi cedí. Estaba sentado con el móvil en la mano, el dedo sobre el botón de llamar a papá, pensando que si me disculpaba, si tragaba, podría recuperar a mi familia. Pero entonces recordé la llamada del banco. El intento de fraude. Y el vacío en el pecho se transformó en otra cosa. Determinación. Ese fue el punto de inflexión. Empecé por lo básico. Reuní toda la documentación. Correos que demostraban que el chalet estaba reservado a mi nombre. El reembolso de la cancelación. El aviso de fraude del banco. Guardé las publicaciones de Vanessa, sus mensajes exigentes, los audios amenazantes de papá. Por primera vez dejé de reaccionar con emociones y empecé a ver la situación como una partida de ajedrez. Cada movimiento suyo tenía una respuesta mía. No les dije nada. Por fuera guardé silencio. Dejé de contestar llamadas. Ignoré mensajes cargados de culpa.
Les dejé pensar que estaba hundido y avergonzado. Mientras tanto, estaba construyendo algo más fuerte. Algo que no esperaban. Pero antes de ejecutar mi plan, consiguieron hundirme un poco más. Una tarde, aproximadamente una semana antes de Navidad, llegué a casa y encontré un sobre pegado a la puerta. Dentro había una carta escrita a ordenador, fría y formal, firmada por papá. En ella decía que ya no sería bienvenido a eventos familiares a menos que aprendiera a respetar los sacrificios que habían hecho por mí. Decía que Vanessa merecía el chalet porque demostraba lealtad, mientras que yo solo había causado fricción y vergüenza. Y la última frase. Nunca la olvidaré. Patrick, no eres necesario en esta familia. Considéralo una advertencia. Me senté en el suelo del apartamento con la carta en la mano, mirando las palabras hasta que se emborronaron. Ese fue el fondo. Ese tipo de dolor que se te instala en el pecho y no se mueve. Pero incluso en esa oscuridad, algo volvió a cambiar dentro de mí. El niño que buscaba su aprobación, que se doblaba para encajar en su molde, ya no existía. Lo que quedaba era más silencioso, más frío, más calculador. Ya no iba a luchar por su cariño. Iba a asegurarme de que entendieran lo que se siente al perder lo que creían controlar. Y así, en el silencio de ese apartamento vacío, empecé a planear. No por venganza. Por necesidad. Algo se cristalizó dentro de mí después de leer esa carta. Sentí que había pasado toda mi vida estirando la mano hacia una aprobación que nunca iba a llegar. Y por fin entendí que ya no la necesitaba. Si no me necesitaban, yo no les debía nada. El primer paso fue cortar los conductos por los que me habían estado drenando durante años. Vanessa siempre en números rojos. Yo le transfería dinero en silencio. Las inversiones de papá hundiéndose. Yo pagaba facturas. Aportaba para la compra a la gasolina, los gastos pequeños que se acumulaban. Era una costumbre nacida de la culpa y de las ganas de demostrar que pertenecía allí. Ya no. Cerré todo. Cambié contraseñas de la banca online. Desactivé el acceso de emergencia de la tarjeta de mamá. Incluso redirigí mi correo para evitar que fisgonearan. Fue como cerrar grifos que llevaban años goteando. Luego me centré en el trabajo. En vez de ir arrastrando los pies, empecé a llegar antes, a implicarme, a ofrecerme para proyectos que antes evitaba. Parte de mí necesitaba algo productivo. Otra parte entendió que cada hora invertida en mí era un paso más lejos de su sombra. Mi jefe se dio cuenta. En pocas semanas estaba en una reunión escuchando las palabras ascenso y subida de sueldo. Por primera vez sentí impulso. Movimiento. Mi cuenta bancaria creció. Dejé de pasar las noches leyendo sus mensajes manipuladores. Los borré todos. En su lugar, empecé a ir al gimnasio después del trabajo. Algo que llevaba años posponiendo. Las pesas, el sudor, el progreso lento pero constante. Se convirtió en un ritual. Mi cuerpo se fortaleció. Mi confianza también. Ya no era la misma persona que se sentó en el suelo con la carta de papá en la mano. El cambio se extendió a otras áreas. Retomé contacto con amigos de los que me había alejado porque a mi familia no les gustaban. Julian, un amigo de la universidad con una pequeña agencia de marketing, me pidió ayuda con unos trabajos freelance. Lo que empezó como algo puntual se convirtió rápidamente en una fuente de ingresos importante. Julian bromeó un día. Tío, llevas demasiado tiempo escondiendo lo bueno que eres. Si tu familia no te valora, créeme, otros sí lo harán. Esas palabras se me quedaron grabadas. Durante años había medido mi valor según sus reglas. Fuera de su burbuja era valorado, respetado, incluso admirado. Ahí empezó el verdadero cambio de poder. ¿Recuerdas toda la documentación que estaba reuniendo en silencio? Los recibos del chalet. Las publicaciones de Vanessa. El aviso de fraude del banco. Los audios de papá. Empecé a ordenarlo todo como piezas de un puzzle. Al principio no era por venganza, sino para asegurarme de que no estaba loco. Las pruebas eran claras. Habían intentado borrarme, manipularme y robarme. Y yo tenía cómo demostrarlo. Cuanto más lo analizaba, más claro lo veía. Si quería justicia,
No sería a base de gritos ni de explosiones emocionales. Sería con precisión. Con paciencia. Dejándole excavar su propio hoyo. Mientras tanto, la vida fuera de su órbita no hacía más que mejorar. Julian me conectó con contactos que abrieron puertas que nunca había imaginado. Nuevos contratos. Clientes más grandes. Más dinero del que había ganado jamás. Me mudé a un apartamento más grande con ventanales de suelo a techo y vistas al skyline de la ciudad. Cada noche me quedaba allí, copa de vino en mano, mirando las luces brillando abajo y pensando. Esto es mío. No suyo. No iba de dinero ni de estatus. Iba de construir algo que no pudieran tocar, ni atribuirse, ni quitarme. Ellos seguían escribiendo, claro. Vanessa con chantajes emocionales. Papá con amenazas veladas. Mamá haciéndose la mártir. No puedo dormir por las noches preocupada por ti. Pero donde antes esas palabras me herían, ahora apenas me rozaban. Ni siquiera respondí. El silencio se convirtió en mi arma más eficaz. Porque en el fondo yo sabía algo que ellos no. Ya habían perdido el control sobre mí. Simplemente no sabían cuánto más estaban a punto de perder. Entonces una tarde descubrí algo que lo cambió todo. La oportunidad llegó un martes cualquiera. Estaba en la oficina de Julian ayudándole a preparar una presentación cuando miré mi bandeja de entrada y vi un mensaje de mi tía. La misma que semanas antes me había escrito confundida por lo del chalet. El asunto decía. Creí que deberías ver esto. Adjunto venía un intercambio de correos escaneado entre mi padre y otros familiares. El corazón me empezó a latir con fuerza mientras leía. Papá les decía que ese año Vanessa se haría cargo de los gastos de Navidad. Vanessa ha dado un paso adelante como la responsable. Patrick ha decidido que no puede contribuir. Está avergonzado, así que mejor no mencionarlo delante de él. Se me revolvió el estómago. La responsable. Vanessa no había puesto ni un solo euro. Papá estaba reescribiendo la historia para hacerme quedar como un fracasado. Peor aún, estaba sembrando la idea de que yo no podía permitirme las cosas, de que estaba por debajo de ellos. Pero por muy nauseabundo que fuera, ese correo era oro puro. Confirmaba lo que siempre había sospechado. Su juego no consistía solo en apartarme. Querían borrarme y reescribir el relato familiar para que yo quedara como débil, egoísta, prescindible. Y entonces se me ocurrió algo. Si querían jugar con relatos, yo me aseguraría de que la verdad fuera clara, contundente e imposible de retorcer. Además, el momento era perfecto. Mi ascenso acababa de cerrarse, triplicando mi sueldo. Los trabajos freelance con Julian iban viento en popa. Mis ahorros estaban mejor que nunca. Por primera vez no solo sobrevivía. Prosperaba. Seguro económicamente, respetado en lo profesional, conectado socialmente. Todo lo que ellos no podían tocar. Esa noche empecé a trazar lo que llamé la revelación. Paso 1, documentarlo todo. Creé una carpeta en mi portátil con archivos perfectamente etiquetados. Capturas de las publicaciones de Vanessa presumiendo del chalet. Extractos bancarios demostrando que el dinero había salido de mí. El comprobante de cancelación. La alerta de fraude. Y ahora también el correo de papá. Cada mentira dejaba rastro y yo lo tenía todo. Paso 2, aliados. Mi tía ya estaba medio dentro cuando me envió el correo. Quedé con ella para tomar un café, con cuidado. Me confesó que siempre había sentido que mis padres favorecían injustamente a Vanessa, pero que no imaginaba hasta qué punto. El orgullo de tu padre es su punto débil, me dijo. Y Vanessa se cree cualquier cosa que la haga quedar bien. Esas palabras se me clavaron como chinchetas en un mapa. Debilidades. Patrones. ¿Dónde golpear? Paso 3, colocarme donde no me esperaban. En lugar de aislarme, empecé a acudir de nuevo a reuniones de la familia extensa. Cumpleaños, cenas informales, cualquier cosa que no fuera en casa de mis padres. Al principio hubo murmullos, incomodidad, gente que no sabía qué versión creer. Yo me mantuve tranquilo. Educado. Presente. No me defendí. No mencioné el chalet.
Simplemente dejé que me vieran. Trabajo estable. Piso nuevo. Más sano. Más feliz. Poco a poco, la duda empezó a colarse. La gente notó que las fanfarronadas de Vanessa no encajaban con la realidad que veían en mí. Mientras tanto, yo seguía construyendo. Julian me puso en contacto con alguien del mundo de la organización de eventos, y fue gracias a esa conexión que se me ocurrió la pieza final del plan. Si mis padres querían usar las reuniones familiares como escenario, yo me aseguraría de que el foco más potente apuntara directamente a ellos cuando llegara el momento. Porque el poder no siempre es tener la voz más alta, o el control más férreo. A veces es paciencia. Salir poco a poco de las sombras. Acumular pruebas. Alinear las piezas. Y esperar hasta que tus oponentes estén tan convencidos de que han ganado que no noten cómo el suelo se desmorona bajo sus pies. Cuando llegó la Navidad, mis padres pensaban que habían ganado. Pasaron las fiestas encerrados en casa. Sin chalet, sin viaje. Pero le dijeron a todo el mundo que era culpa mía, que yo lo había arruinado todo. Vanessa publicó fotos con amigos en una estación de esquí que había alquilado solo para aparentar, fingiendo que era el chalet. Para el mundo exterior parecían imperturbables. Pero yo sabía la verdad. Y sabía lo que venía después. El escenario para el ajuste de cuentas apareció casi demasiado perfecto. A finales de enero mi tía me llamó para decirme que habría una gran reunión familiar por el aniversario de mis abuelos. No solo primos y tíos esta vez. Todos. Tíos, tías, familia, amigos, incluso algunos socios de negocios de papá. Gente que me conocía desde niño. Es decir, el público exacto ante el que a mis padres les encantaba actuar. En cuanto colgué supe que era el momento. Pasé la semana siguiente afinando la carpeta de pruebas. Cada recibo, cada captura, cada mensaje de voz, todo organizado en una presentación lista para abrirse y proyectarse si hacía falta. Lo mejor del plan era que no tenía que gritar ni acusar. Solo presentar la verdad con calma de forma metódica, y dejar que sus propias palabras hicieran el daño. La noche del aniversario entré al salón de banquetes con el traje que había comprado con el bono de mi ascenso. Impecable. A medida. Poder discreto. Ya no era la oveja negra indefensa que ellos pintaban. Saludé, sonreí, acepté halagos por lo bien que me veía. Mis padres me vieron enseguida. Papá se tensó. La sonrisa educada de mamá vaciló. Vanessa puso los ojos en blanco como si yo hubiera arruinado su evento. Podía sentir su incomodidad hirviendo, y eso solo me dio más fuerzas. Sirvieron la cena. Corrió el vino. Se dieron discursos. Luego llegaron las conversaciones distendidas entre mesas. Yo esperé. Sabía que Vanessa no podría resistirse. Reía a carcajadas contando a un primo. Fue un desastre total. Patrick se echó atrás a última hora. La verdad es que papá y yo tuvimos que improvisar para salvar la Navidad, pero ya sabes, hay gente que no sabe asumir responsabilidades. Era el anzuelo. Y lo mordí. Dejé mi copa con calma y dije. Qué curioso, Vanessa, porque desde donde yo lo veo, la historia fue bastante distinta. La mesa quedó en silencio. Papá se apresuró a intervenir, con voz suave pero tensa. No saquemos trapos sucios aquí. Esta noche es por vuestros abuelos. Sonreí levemente. Estoy de acuerdo. Va de familia. Y precisamente por eso quizá estaría bien que todos conocieran la historia completa, ya que tú ya la has empezado, Vanessa. Saqué el portátil. No había pensado hacerlo teatral, pero a veces el momento lo pide. Le pedí a un primo que me ayudara a cambiar la entrada del proyector que ya estaba preparado para pasar fotos antiguas. En segundos mi pantalla apareció en la pared. Primero el correo de confirmación del chalet, con mi nombre y el pago claramente visibles. Se escucharon murmullos. Luego el aviso de cancelación con el reembolso devuelto a mi cuenta. Después las publicaciones de Vanessa presumiendo del chalet. A continuación, el correo de papá afirmando que Vanessa había pagado todo. Y por último, la alerta de fraude del banco con su nombre. No levanté la voz. No acusé. No exageré.
Solo dije. Esto es lo que pasó. Yo pagué el chalet. Me dijeron que no estaba invitado. Y cuando lo cancelé intentaron usar mis datos bancarios sin mi permiso. El silencio que siguió fue aplastante. Se oía el tintinear de los cubiertos. Las caras de mis padres estaban pálidas, congeladas. Vanessa balbuceó algo sobre que yo estaba tergiversando las cosas, pero las pruebas estaban ahí, incontestables. Luego llegaron los murmullos. Mi tía negó con la cabeza. Un tío masculló algo. Sabía que algo no cuadraba. Incluso uno de los socios de papá se recostó en la silla y susurró. Increíble. Por una vez, no era yo el apartado. No era al que ignoraban. Todos en esa sala sabían que decía la verdad. Papá intentó salvar la situación. Se levantó con la copa en la mano. No exageremos. Ha sido un malentendido. Lo corté con calma. Un malentendido es olvidar invitar a alguien. Esto fue deliberado. Y creo que todos aquí merecen saber qué significan realmente los valores familiares para ti. La palabra valores quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Mamá finalmente se derrumbó. Patrick, por favor, para. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Su fachada cuidadosamente construida se había hecho añicos delante de las mismas personas a las que querían impresionar. No me quedé mucho más. No lo necesitaba. Al salir del salón aún se oían murmullos y preguntas dirigidas a ellos. Por primera vez en mi vida, el peso no recaía sobre mí. Recaía sobre ellos. Salir al aire frío de la noche con la cabeza bien alta fue una sensación como ninguna otra. Las consecuencias fueron inmediatas. A la mañana siguiente mi móvil no paraba de vibrar. No eran mis padres, ellos guardaron silencio, sino primos, tíos, amigos de la familia que habían estado allí. Todos los mensajes tenían el mismo tono. Incredulidad. Apoyo. Confirmación silenciosa. No puedo creer que te trataran así. Hiciste bien en contarlo. Pásate las fiestas con nosotros. La noticia corrió rápido. La reputación de mis padres, que habían protegido con tanto celo, quedó hecha polvo. Los colegas de papá que asistieron a la cena dejaron de devolverle las llamadas. Un socio que oyó todo el asunto del chalet, se retiró de un acuerdo por cuestiones éticas. Para un hombre que vivía de las apariencias, fue como ver su imperio derrumbarse. Vanessa intentó controlar daños en redes sociales, publicando mensajes crípticos sobre hermanos tóxicos y envidias, pero nadie se lo creyó. Las capturas de sus publicaciones originales ya circulaban por la familia. Cada intento de hacerse la víctima solo la hundía más. Amigos a los que tanto había querido impresionar dejaron de seguirla. Su pequeño círculo se redujo de la noche a la mañana. Y mamá se retiró por completo. Durante años había sido la mediadora, suavizando las rabietas de papá y el ego de Vanessa. Pero después de esa noche nadie la escuchaba. Sus comentarios de vamos a pasar página ya no convencían a nadie. Su silencio se interpretó como complicidad. Yo me mantuve callado. No presumí. No dije nada. El silencio que antes odiaba, se había convertido en mi arma más poderosa. Pasaron las semanas. La distancia creció. No más llamadas. No más chantajes. No más cartas pegadas a mi puerta. Era como si hubieran comprendido que ya no tenían ninguna palanca. Y lo mejor de todo es que no los echaba de menos. Por primera vez en mi vida me sentía ligero. Tenía trabajo, amigos, independencia en crecimiento. Tenía paz. Una tarde de marzo volví a ver a mi tía en un café. Me contó. Tu padre intentó organizar una cena para calmar las aguas, pero casi nadie fue. La familia ya no está interesada en seguir su versión de la realidad. Sonrió y añadió. Aún no te das cuenta, pero ganaste. No solo contra ellos, sino contra el control que tenían sobre ti. Esa noche volví a casa, me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad. Durante años había suplicado un sitio en su mesa. Me había doblado para encajar en su forma. Había cargado con su aprobación como un peso imposible de soltar. Pero ya no la necesitaba.
Había construido algo más fuerte. Algo que no podían torcer ni quitarme. El viaje al chalet había fracasado. Su reputación se había derrumbado. Su control sobre mí había desaparecido. Al apartarme del cristal, una sonrisa se dibujó en mis labios. Porque en realidad, no me habían desinvitado de la Navidad. Yo los había desinvitado de mi vida. Y fue el mejor regalo que me he hecho nunca.